Hola, muy bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a nuestro podcast El Cuarto Propio. Mi nombre es Mariela, soy académica de la Universidad Andrés Bello y estoy junto a mi compañera. Hola, soy Carol, también soy académica de la Universidad Andrés Bello y ambas somos colegas en el doctorado de Humanidades Aplicadas. Así que por eso mismo ustedes ven que tenemos tantos libros, pero también porque nació un interés común por relevar las historias y los aportes de muchas mujeres en el mundo de las ideas en Chile. Sí, vamos a estar en este capítulo y en los que vienen hablando de mujeres, escritoras, creadoras, publicistas, que es aquí nuestra especialista, mujeres que comenzaron a escribir, que comenzaron a imprimir, que están en el arte. Todas. Y es un espacio abierto para que todas puedan venir acá, presentar sus libros, en qué están, sus investigaciones, que nos enseñen, ¿cierto? La idea de este espacio es que sea un lugar abierto, un cuarto propio donde todas podamos conversar, difundir ideas, pensar, reflexionar. Y hablar en voz alta. Sobre todo hablar. Sí. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a El Cuarto Propio, un podcast donde las mujeres piensan en voz alta. Este podcast florece como un acto de amor y memoria, creando un espacio para honrar a esas mujeres académicas que, con coraje y sabiduría, dejaron huellas en el arte, la política, la ciencia y la historia de Chile. Y a pesar del silencio, hoy son imparables. A lo largo de estos capítulos daremos vida a historias que por mucho tiempo fueron invisibilizadas, guiadas por voces expertas que nos ayudarán a comprender el poder transformador de su legado. Porque contar estas historias también es una forma de cambiar el mundo. Este es un lugar para hacernos preguntas, imaginar mundos posibles y abrir espacio a nuevas formas de habitar el presente. Acomódate en tu cuarto propio y empecemos a pensar juntas. Comenzando nuestras investigaciones doctorales, quisimos abrir este espacio hecho por mujeres, pensado para mujeres, con el objetivo de visibilizar historias, estudios, un espacio de lectura, de academia, en el que esperamos compartir lo que estamos haciendo cada una en sus investigaciones, que por supuesto se cruzan, pero también son distintas y también dispuestas a escucharlas, invitar a todas las investigadoras académicas que estén interesadas en conversar con nosotras. Claro, a este cuarto propio. Así es, cuarto propio y cuarto compartido también. También, sí, haciendo alusión a tantas mujeres que partieron en un espacio más privado, pero que con el pasar del tiempo han podido hacer cada vez más público su trabajo. Eso es lo que queremos revelar, ¿no? Sí, claro. Vamos a hacer una serie de capítulos con algunas temáticas específicas que van a ir variando, pero queremos partir con algunas cosas que son las que estamos nosotras trabajando en nuestras investigaciones, lo que hemos estado leyendo los últimos meses, el último año y medio de lectura y conversaciones, ¿cierto? Entonces hoy día quiero partir con una pequeña cita que es parte de un libro publicado en 1912, escrito por Leonor Urzúa Cruzat. Leonor Urzúa Cruzat es una mujer que, entre las muchas cosas que hizo, tuvo una pequeña imprenta en Curicó donde imprimía, le enseñaba a sus estudiantes a imprimir y publicaron una revista que se llamó La Mujer, ¿ya? Esto ocurre a fines del siglo XIX. Así de insólito es, ¿cierto? Como un momento donde pensamos que las mujeres no estaban haciendo nada, no estaban hablando, menos escribiendo. Sí, lo estaban haciendo y estaban publicando y estaban manejando imprentas, estaban manejando máquinas, ¿cierto? Y ella en este libro, donde publica una serie de cosas, publica un texto que se llama Mi retrato, que me encanta, es hermoso, porque ella se atreve a describirse, ¿cierto? A presentarse, esto que es tan difícil, y dice así, que en la primera página de cada nuevo libro se ostenta el retrato de su autora.
y, deseosa de no incurrir en falta, contraviniendo las reglas de la costumbre, coloco aquí este retrato mío, el único que poseo. Entonces, es una maravilla, porque ella se describe y da, bueno, una serie de características de ella física, como es. No lo voy a leer completo, lo vamos a publicar. Yo creo que en redes lo podríamos difundir, sí, para quienes les interese. Y tomar esta cita, esta pequeña lectura, para hablar de estas primeras mujeres que estaban imprimiendo. Actualmente mi investigación está preocupada de justamente estas mujeres, donde aparecen el nombre de Leonor Urzúa, aparece el nombre de Eulogia Aravena, aparece el nombre de Clorinda Mato en Perú, Leonor es de Curicó, Eulogia es de Rancagua, Clorinda Mato, Perú, pero tampoco es de la capital. Entonces, tenemos aquí una serie de mujeres que en un mismo periodo están haciendo una actividad muy similar. Y si uno mira por el resto de Latinoamérica, viste que encontramos también en Colombia que estaba María Cano, y uno sigue buscando y hay un patrón, ¿no? Que curiosamente todas estas mujeres que se atrevieron o que pudieron tener el control de algún medio tecnológico, tecnología de la época, estaban en región. Sí, súper curioso. Y en la pregunta, ¿qué pasa ahí? En lugares donde no había nada, entonces aparecen ellas, ¿cierto? ¿Es más fácil aparecer? Puede ser. No hay algo que esté ahí. No hay una piedra en el zapato, no vamos a decir cuál. Puede ser. Sí, en Colombia también, ¿cierto? Vemos en algunos libritos cómo van apareciendo nombres muy de a poquito. Entonces, estas investigaciones son largas y son... porque aparecen justamente en los pies de página, aparecen en pequeños escritos, hay que ir rastreando comentarios, saludos que se dejan en estas publicaciones que circulan muy poquito también. Claro. Entonces, es una investigación bien lenta. Claro, más si uno parte desde el periodo del siglo XIX, que hay poca información, es más difícil rastrear, ¿no? Y también considerando que recién las mujeres se vienen a incorporar al mercado laboral o al mercado del trabajo, son un poco más visibles, recién partiendo el siglo XX. Entonces, es bien interesante este fenómeno de cómo llegar a la esfera pública, de cómo aparecer, publicar, escribir, ya sea que quieras escribir una novela o que quieras traducir un libro o que quieras hacer parte de una campaña publicitaria también, porque la denominación de mujeres publicistas tampoco es muy antigua, es más bien reciente. Y por lo tanto uno encuentra muchas mujeres en ese periodo que se dedicaban a ilustrar o que se dedicaban a escribir, pero que no tenían esta visibilización y sin embargo estaban generando productos comunicacionales para la sociedad. Por eso el nombre de nuestro podcast es como tan atingente, porque en el fondo es ya, podemos tener un cuarto propio y cómo logramos después de ese cuarto difundir y contar más cosas acerca de lo que las mujeres han aportado históricamente en muchos ámbitos. Claro, y cómo logramos también actualizar los temas, ¿cierto? O sea, tomamos estos textos, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de Virginia Woolf, para retomarlo justamente, actualizarlo y trabajar en cosas que muchas veces no tenemos. Por ejemplo, no tenemos marcos teóricos que podamos tomar tan fácilmente para hablar de mujeres que en el 19 estaban trabajando. Son mujeres obreras, son trabajadoras, son proletarias, son clase media, ¿no? ¿Cierto? O sea, no existe. Tenemos que construir además todo ese marco teórico que nos ayude a explicar la existencia de este tipo de producción, ¿cierto? Entonces, ese es un poco lo que nosotras estamos aquí trabajando. Carol lo trabaja en unos años posteriores, ¿cierto? Nos encontramos ahí, pasamos del 19 al 20 como si nada, pero bueno, pasa también. Y también, ¿cierto? En el ámbito de la profesionalización, cuando, yo estoy hablando de mujeres que imprimen, pero también son pequeñísimas imprentas con quizás muy poquitos números, muy poquita gente, ¿cierto? Es algo que desde hoy día cuesta también entender que eso pudo haber sido quizás o una red o que se produzcan muchas cosas, pero existía.
pero eso avanza. Entonces, claro, en ese momento quizás no podemos hablar de mujeres profesionales o mujeres lo que sea, pero 1920, 1930, 40, sí, ¿cierto? Y ya tenemos mujeres entrando en la esfera de lo laboral e incidiendo, y muchas veces quizás como un poco al alero de otros, ¿cierto? El trabajo de otros, y no visibilizar su propio trabajo. También porque hay una presión social en ese minuto para que las mujeres tengan más educación, para que puedan acceder incluso al medio universitario lentamente, pero van accediendo. Y eso también permite que haya una mayor diversificación y vayan asumiendo posiciones que, por otro lado, los hombres también van abandonando. Es una carrera permanente de ir alcanzando espacios, pero también, como en el caso de las mujeres imprenteras, crear espacios propios, que cuesta, no son tantos los ejemplos por lo mismo, porque entiendo que las mujeres que tú estás viendo generalmente son viudas o han tenido acceso a estos medios de producción porque de alguna manera pudieron tener el dinero, tener las condiciones para ello. Claro, sí. Y también algo que tú dices que es súper importante, Carol, como cuando los hombres como que dejan el espacio y uno lo toma. ¿Pero qué es primero? O sea, ¿es porque se vieron forzados a dejarlo o porque se aburrieron y no quisieron más? Y, por ejemplo, en el caso de las imprentas, eso pasó mucho, por ejemplo, en Buenos Aires, que tengamos presente que los sindicatos de tipógrafos son los primeros sindicatos que se arman porque eran los obreros más ilustrados, entonces son los primeros en organizarse y son bastante potentes. En Buenos Aires son los primeros en organizarse y tienen mucha fuerza. Y ellos se oponen a que entren las mujeres al mundo de la tipografía, porque cobraban menos. O sea, la mujer decía, prefiero hacer esto, ganar menos, pero no ser lavandera o no ser costurera, ¿cierto? Entonces voy a cobrar menos. Los hombres se oponían a eso. Entonces se oponían porque decían, no, porque ellas nos quitan el trabajo porque cobran menos. Después se crearon leyes para que en ciertos horarios las mujeres no pudieran estar en la calle, lo que inmediatamente decía a las mujeres fuera del mundo gráfico, porque los periódicos se imprimían en la madrugada, ¿cierto? Entonces... O también solo podías trabajar si eras soltera. También, esa es otra cosa que también aparece. Y así hay una serie de artimañas, ¿cierto?, que se hacen a través de leyes. Pero bueno, está esa disputa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es porque nos dan los espacios o porque ganamos ese espacio? No lo sé. O sea, me lo pregunto también. ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Para eso, bueno. O aprovechamos las oportunidades. O aprovechamos las oportunidades, ¿cierto? Se abre una pequeña puerta y ahí nos metemos a molestar. Bueno, yo creo que cuando vean también nuestro capítulo en YouTube van a decir que somos muy ñoñas, pero sí, efectivamente nos hemos arropado acá con varios títulos que precisamente tocan lo que estamos conversando. Por ejemplo, el libro de Queirolo justamente menciona esto en Chile y en Argentina, cómo estas mujeres fueron entrando al mundo laboral. En parte porque se dieron programas de capacitación para que pudieran aprender, por ejemplo, la taquigrafía y entrar en ese mundo, entrar en ese espacio de las oficinas que los hombres fueron abandonando y que les permitió después convertirse con las nuevas tecnologías, que en esa época era la máquina de escribir, en algo que en Buenos Aires denominaron las hadas del teclado. Porque claro, eran súper eficientes, escribían muy rápido y fueron ganando ese espacio y ya los hombres no querían hacer ese trabajo porque era de mujeres. Por lo tanto, sí, vamos disputando, vamos ocupando espacios, el entorno, el contexto también va dando posibilidades. Y pasa hoy día también tú lo ves mucho más en el mundo de la publicidad o en el mundo de los negocios, ¿cierto? Los lugares que se meten las mujeres, entonces el hombre ya no quiere eso porque es de mujeres, ¿cierto? Como, ¿cierto? Las cuentas, tú sabes más de eso. Y también, yo no sé, desconozco, quizás podríamos hacer un capítulo de eso, de no sé qué números hay mujeres en temas de inteligencia artificial o este tipo de cosas, también habría que ver, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí? Y a propósito de los libros, y para ir cerrando, creo,
esta primera parte del esta segmento, primera parte, antes sí. de nuestra invitada especial, Claro. del primer capítulo. A propósito de los libros, yo quiero decir, quiero poner una nota al pie, como le gusta a nuestra querida profesora Stephanie Massman, que nos dice que pongamos nota al pie. Creo que todos los libros que tenemos son de mujeres, y agradecer también a todas las mujeres investigadoras que siempre son muy solidarias con los materiales, con contar su historia, cómo empezaron a trabajar. Yo, estas cosas que he ido descubriendo en pequeños documentos, pequeñas revistas, publicaciones del 19, han llegado a mí por manos de otras investigadoras. Entonces, amigas de Valparaíso, la Andrea Robles, la Damaris, la Claudia Montero, que son profesoras que están muy dispuestas a seguir investigando sin ningún egoísmo, y creo que ese también es como lo que caracteriza mucho este espacio, ¿cierto? Que queremos difundir, queremos invitarlas a que nos muestren sus libros, a que vengan aquí a nuestro estudio. Es nuestro. Que nos muestren sus libros, nosotras felices de abrir el espacio para escucharlas. Eso es lo que queremos. Y claro, tenemos invitadas. Nuestra primera invitada estelar, que la tenemos aquí en el librito, y aquí sí lo voy a tomar, claro, que es la María Gabriela Huidobro Salazar, Mujeres en la Historia de Chile, que ya ha estado difundiendo harto su libro, y desde un primer momento ella nos apoyó, nos dijo, voy. Así que escuchémosla. Sí, ¿Te parece? Nos grabó una cápsula muy interesante justamente del tema del día de hoy, sobre las mujeres en la literatura. Eso. Bueno, las mujeres en la literatura siempre han tenido una participación, pero esta estuvo más invisible a lo largo de la historia. Cuando uno piensa y se remonta a los orígenes de la civilización occidental, de la cultura occidental, podemos encontrar autoras, la más famosa quizás Safo de Lesbos, y de ahí en adelante a mujeres como en la Edad Media Christine de Pizan, que escribieron desde perspectivas femeninas acerca de materias que tradicionalmente también se pensaron como propias del mundo femenino. La particularidad, eso sí, es que las mujeres siempre estuvieron limitadas a participar en algunos ámbitos que en cambio se consideraban masculinos. Y en ese sentido no tuvieron una participación masiva en la literatura, sino hasta fines del siglo XIX, porque se consideraba que ese mundo escritural, que ofrece una voz pública a través de la industria editorial, era más bien un mundo de hombres, cuando las mujeres estaban relegadas al mundo doméstico. De ahí que me parece que sean tan importantes figuras como la de Mercedes Marín Recabarren para el caso chileno, porque es la primera chilena que publica parte de su obra literaria, en este caso en el periódico El Araucano, apoyada por Andrés Bello, que dirigía ese periódico, pero que además se atreve haciéndolo escribiendo acerca de materias que no eran propiamente femeninas, sino que hablando en este caso de política. La primera vez que publica es una oda a Diego Portales, y si bien firma como una señora chilena, porque todavía no se atrevía a tener el reconocimiento público, da un paso para que poco a poco otras comiencen a atreverse, y que lleguemos finalmente a una Rosario Orrego, por ejemplo, que un par de décadas después ya puede publicar una novela, primero firmando como una madre, pero luego con su nombre y apellido, para abrirle espacio a muchas otras que siempre tuvieron inquietudes intelectuales, pero que no siempre se atrevieron a contar con un reconocimiento de forma pública. Quienes nos dedicamos a la escritura le debemos mucho a estas mujeres pioneras. Oye, Mari, ¿qué te pareció la cápsula que nos grabó nuestra invitada especial? Me encantó. Bueno, aquí Gabriela menciona varias cosas que son importantes, ¿cierto? Y sobre todo las mujeres de las que ella habla están aquí en su libro, ¿cierto? Mujeres en la Historia de Chile, donde va haciendo un recorrido por distintos temas. Entonces, justamente las mujeres que menciona en esta cápsula están en estos capítulos que tienen que ver con la educación, con la escritura, mujeres vinculadas a los proyectos educativos. Entonces, Mercedes Marín también se repite su nombre, justamente también en Curicó, con la Academia Mercedes Marín del Solar, entonces que está también Leonor Urzúa vinculada a eso, ¿cierto?
Habla de Martina Barros, de Rosario Rego y todas ellas, de Lucrecia Undurraga, que también se publicó hace muy poquito un libro que esperamos tener aquí también en algún momento de invitada a la autora. Los liceos, ¿cierto? Entonces, en este espacio habla de todo eso, que es un espacio de producción intelectual, académica, ¿cierto? Mujeres que, si bien pertenecían a la élite, estaban vinculadas de una manera muy positiva con estos textos, trabajaron con traducciones, y con traducciones que no fueron inocentes tampoco, ya palabras que se cambiaron, conceptos que se cambiaron, y que sin duda son un aporte hasta hoy día. Entonces, también mujeres que trabajaron muy escondidas, como haciendo, voy a escribir, no, es que yo así hago los reportes de las noticias para mi marido. Comenta Martina Barros en su memoria, en este texto donde habla sobre en su memoria. Entonces ella dice, no, bueno, yo en un momento empecé a preparar esto, leía los periódicos todos los días, los diarios todos los días, y le hacía un resumen de las noticias a mi esposo para que pudiera dar su discurso político y no sé qué. Entonces, eran ellas las que estaban escribiendo y leyendo. Entonces, estaba el hombre político que salía, pero eran sus señoras que estaban ahí. Y bueno, no sabemos cuántas de las obras que aparecen aparentemente firmadas por hombres realmente fueron realizadas por chilenos, por chilenas que estaban ahí colaborando. Nosotras tenemos una teoría, ¿no?, con respecto a una investigación que hicimos. Pero a veces pasa que uno le da la sensación de que no necesariamente las obras fueron escritas por esa persona, sino por la esposa que habitualmente trabajaba con ellos, qué sé yo. Sí, pasa en la música también. Pasa en la música, ¿no? Pasa en la prensa. ¿Cuántos hombres no se apoderaron de escritos de mujeres y los publicaron con su nombre? También. Total, ¿qué más da? Sí. ¿Quién la va a conocer? ¿A quién le va a importar? O va a protestar, no lo va a hacer. Claro. Entonces, igual, fíjate que es muy interesante que tanto en el caso de las imprenteras como las mujeres que menciona nuestra invitada, hay un interés por educar, por difundir el conocimiento, por vincularse con la academia, porque siento que las mujeres buscamos esta transversalidad, una visión mucho más horizontal en donde hay participación y no dominio. Un poco eso nos inspira también para la generación de este podcast. Sí, yo creo que la educación también es un interés transversal de las mujeres, porque también hay como un vivir en carne propia, que es justamente el espacio donde uno puede abrir su mente, ampliar sus horizontes, pensar, ¿cierto? Pensar y poder decir. Entonces, la educación, claro, es como aparece como una preocupación transversal, y también ahí se mezcla con algo que tiene que ver con cómo se fueron profesionalizando también algunas cosas o tareas que estaban asociadas a la mujer y que se profesionalizan, entendiendo que son tareas de cuidado, de, ¿cierto? Las profesoras, las secretarias, es como la que cuida del otro, ¿cierto? Claro. Y también como un rollo súper maternal de la educación, sí, que quizás no tiene por qué ser así, ¿cierto? Como la profesora, la Gabriela Mistral, así como profesora, muy, ¿cierto? Y no esta una mujer, madre, ¿cierto? Como, o también siempre, en el caso de Mistral, también como volver como a la madre, como no pudo ser madre, entonces ella quiere ser madre. Entonces, como que hay un discurso así de también de muy estereotipado, ¿cierto? De lo que hacemos las mujeres. Entonces, creo que la preocupación de la educación, en el caso de estas mujeres, tiene que ver más con un gesto de entender la necesidad y lo que ahí pasa. Cuando hay educación, cuando hay lectura, cuando hay posibilidad de enfrentarse a los papeles, de enfrentarse a las letras, pasa algo. ¿Sí? Nos pasa todavía. Sí, como que asumimos el rol que la sociedad también nos va permitiendo o nos va determinando. Sin embargo, buscamos maneras de darle vuelta a ese rol para generar aportes desde otras perspectivas. Ahora que hablabas de los cuidados, sí, también en la industria publicitaria pasa eso. Las cuentas, mujeres
quién cuida la marca. Es esa labor de cuidar a la que nos ha acompañado como siempre en la historia. Pero otra mención que hacía nuestra invitada que me llamó mucho la atención, a propósito de que estamos en la Universidad Andrés Bello y que hacemos parte de este doctorado, que justamente Andrés Bello fue uno de los que apoyó esta producción literaria. Eso me llamó mucho la atención. Y es muy virtuoso porque años después estamos aquí en una universidad que lleva su nombre, un equipo de mujeres, porque no las ven ahora, estamos Mariela y yo acá enfrente, pero hay un equipo de mujeres atómicas que nos apoyan en esta producción, que son parte de un laboratorio que se llama Circulab y que hacen parte de la academia, que generan conocimiento, que buscan aportar a las marcas, a los clientes, y surgió orgánicamente por el interés de mujeres en la academia. Entonces, fíjate que al final hay varios factores que son comunes, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con buscar salir del cuarto propio y con entregar ese conocimiento lo más ampliamente posible. Sí, de todas maneras. Sí, muy bonito tejer. Cuando uno... yo siempre le digo a mis estudiantes, como a veces cuando hablamos de historia, nos pasamos de un siglo al otro como si fuera nada, ¿cierto? Entonces hablamos de distintos periodos, pero finalmente el objetivo, yo creo que es justamente como tejer ese hilito que tú estás mencionando, ¿cierto? De como cuando, oye, pasó esto hace 3 siglos atrás, pero de alguna manera se va tejiendo, se va encontrando, y ese hilo se teje a través de las letras, de los libros, de las conversaciones, ¿cierto? Y por supuesto de la solidaridad, de la sororidad, del compañerismo y de conversar, difundir y todo esto que estamos haciendo. Así que sí estamos felices con nuestro equipo de estudiantes todavía, pero que nos están aquí acompañando y enseñando. Enseñando, porque obviamente jamás había hecho nada de esto, entonces ella nos enseña. Bueno, y a propósito de todas estas letras, libros, conversábamos el otro día también, Mari, lo importante que es para las mujeres en el mundo de la academia tener los espacios para producir, porque no es sencillo ser mujer, ser académica, tener espacios de difusión también, una vez que tú has logrado cierta producción intelectual. Hay varias barreras que salvar y también eso nos inspira para generar este espacio y queremos tener muchas invitadas para poder justamente apoyar en ese proceso de difusión. Sí, súper importante también visibilizar que la doble jornada, la carga mental, son conceptos que habitan en todas nosotras, o sea, todas estamos corriendo pensando en que tenemos que hacer la otra cosa, entonces estamos, porque viene otro, entonces ya hay que ir a comprar la comida, hay que preparar y no sé qué. Y yo te contaba algo muy ridículo, que me pasa que no tengo tiempo para cocinar, pero es que quiero comer sano, pero es que ya no puedo pedir pollo frito todos los días, entonces voy a comprar lechuga, entonces compro la lechuga lista envasada porque si no, no me la como y me da cargo de conciencia porque el planeta, porque las bolsas plásticas, entonces se me llena la cocina. Pero con la lechuga no hay energía suficiente para escribir el paper. Tampoco, porque estás a las 2 o 3 de la mañana y quieres unas papas fritas o cualquier cosa. Entonces, sí, todo eso habita también en este espacio, ¿cierto? Y habita en las profesoras, en las estudiantes, en todas al final que estamos acá y sobre todo la gente que sostiene también el espacio, ¿cierto? Como secretarias, como todas las mujeres que están como apañando de alguna manera y que todas nos vamos dando cuenta que no es fácil porque también el espacio de la academia, de la lectura, requiere tiempo, requiere espacio libre, requiere ocio, requiere que muchas veces pasar un día en que leí un párrafo y no avancé nada, pero está avanzando, la idea está generando, está dando vueltas, ¿cierto? O un día fue una conversación lo que hizo que despertara algo de nuevo, una idea, y hay que darle vuelta, hay que pensarla, hay que escribirla. Entonces también son espacios necesarios, ¿cierto? Necesitamos estar sin esa carga mental, sin la doble jornada, sin estar a cargo de lo otro. Entonces, como tú dices, este espacio es para eso también. Es para eso.
Así que ahora vamos a dar paso a nuestra tercera sección, que tiene que ver justamente con que esperamos recomendar en cada uno de nuestros capítulos una obra que puede ser una novela, que puede ser también una campaña, que podría ser inclusive, ¿por qué no?, una composición musical. Exacto. Así que, bueno, tenemos ahora ya una, pero las invitamos a que se animen. Si nos quieren presentar sus libros, sus Producciones obras, artísticas. lo que sea que estén haciendo, todos los ámbitos de la creación, ideas, incluso proyectos, están muy invitadas a grabar aquí en nuestro estudio. Así que escuchemos. Sí. Bueno, el libro Mujeres en la Historia de Chile busca ofrecer una mirada que sea distinta a la tradicional, a esa que se nos enseña acerca del pasado de nuestro país, entre el siglo XVI y el siglo XX. Normalmente la historia de Chile se nos ha contado desde los protagonismos de los hombres, y reconociendo que eso es muy relevante, siempre se ha dejado de lado el protagonismo y la participación femenina. Este libro lo que busca es mostrar que hay otro lado de la historia que normalmente desconocemos, pero sin el cual la historia o la memoria sobre el pasado no está completa. Las mujeres siempre han contribuido en todos los procesos de construcción de la sociedad, en todos los hechos han estado de manera directa o indirecta, y en la medida en que conozcamos su participación, mejor vamos a poder valorar también el aporte que las mujeres hacemos día a día a nuestra sociedad. Ahora sí. Bueno, después de la cápsula, Mari, acá tenemos justamente la edición de Mujeres en la Historia de Chile de María Gabriela Huidobro. Además, yo me voy a quebrar porque lo tengo autografiado. No menor. Queremos invitarlos para que adquieran este libro. Es un libro de divulgación. Es un libro que además da un recorrido bastante amplio por la historia de Chile y releva el papel que han cumplido muchas mujeres en nuestra historia desde la época colonial en adelante, y nos ayuda a reflexionar y a replantearnos la visión que tenemos sobre muchas mujeres y el aporte que han hecho para la historia en Chile. Así que yo ya lo tengo, por lo tanto invito a que más personas lo tengan. Sí, me estaba acordando de algo, Carol, en una conversación con María Gabriela, que ella hablaba como sobre esta idea del libro de divulgación versus el libro académico. Que me parece muy bonito también ese tránsito que ocurre en este libro, ¿cierto? Pasar de una escritura más académica, del paper, pasa a la escritura de este texto. Entonces ella también hace como una presentación bien bonita de ese tránsito, y me parece que se logra bien en este texto. Sí, ha tenido muy buen alcance y ha llegado a muchos lugares, así que orgullosas también de poder apoyar en esta difusión. Bueno, y después de nuestra cápsula editorial, María, es momento ya de terminar por el día de hoy. Pero eso, volveremos. Volveremos en otro capítulo. Síganos en nuestras redes, en Spotify, YouTube. En YouTube. Escríbanos, siéntanse todas invitadas a escribir, a leer, a contarnos sus proyectos, en qué están leyendo, qué están... todo. Claro, este podcast es para las mujeres en el mundo de las ideas, donde hablamos en voz alta.